Mi nombre es Pablo Rafael Over Ortiz. Mi número de matrícula es 2002-4949. En esta ocasión me toca realizar el 5 que lleva por título Aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales, perteneciente al módulo de Sociedades y Contratos Mercantiles de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre de mi asesor es el maestro Efraín Hernández González y esta es mi investigación. Hay que analizar el siguiente caso. El hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins & Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio del 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosas. Con base en el caso expuesto, de forma argumentada y con fundamento jurídico, responderé los siguientes cuestionamientos. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? El contrato celebrado entre el hospital y el laboratorio es un contrato de compraventa internacional mercantil. Ahora les daré la definición de contrato de compraventa mercantil. Según el Código de Comercio de España, el contrato de compraventa mercantil es aquel en el que una de las partes, llamado vendedor, se obliga a entregar una cosa determinada a la otra parte, llamada comprador, que se obliga a pagar un cierto precio en dinero. En este caso, el laboratorio Collins & Phillips, vendedor, se comprometió a entregar material hospitalario a cambio de un pago de 2 millones de pesos, lo que encaja en la definición de compraventa mercantil. España y Nueva Zelanda son estados parte de la Convención de Viena de 1980, que rige los contratos de compraventa internacional mercantil. Los contratos entre ambas partes cumplen con ciertos requisitos, ya que se trata de una compraventa de bienes entre partes, cuyos establecimientos están en diferentes estados parte de la Convención. En conclusión, los contratos entre el hospital y el laboratorio es un contrato regido por la Convención Nacional de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías y las disposiciones de comercio internacional aplicables a cada país. La siguiente pregunta sería: ¿el contrato puede ser considerado de carácter internacional y por qué? El contrato sí puede considerarse de carácter internacional porque la compraventa se realizó entre diferentes países. Según el artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, esta convención se aplica a los contratos de compraventa mercantiles entre países partes cuyos establecimientos estén en diferentes estados. España y Nueva Zelanda son estados partes de la convención, lo que forza el carácter internacional del contrato. Las normas del derecho internacional privado, según el reglamento, un contrato se considera internacional cuando involucra elementos de más de un país. En este caso, las obligaciones de compraventa trascienden las fronteras de uso y el intercambio electrónico del comercio internacional, ya que las negociaciones y la firma del contrato se realizan mediante correos electrónicos. En conclusión, es un contrato internacional porque involucra partes de países distintos y está regulado por la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías y las normas de derecho internacional privado aplicables a las transacciones comerciales. La siguiente pregunta es: ¿qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? El contrato celebrado es un contrato internacional de compraventa de mercaderías por medios electrónicos. Las negociaciones y la firma del contrato se realizaron mediante intercambio de correos electrónicos, que lo convierte en un contrato electrónico, reconocido legalmente por diversos instrumentos internacionales.
En el artículo 9 se establece que los contratos no pierden validez por el simple hecho de haber sido celebrados electrónicamente. La Unión Europea regula el uso de firmas electrónicas y documentos electrónicos en contratos internacionales. La siguiente pregunta: ¿qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Obligaciones de las partes por la suscripción del contrato. El contrato de compraventa internacional celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos y el laboratorio Collins & Phillips genera obligaciones recíprocas para ambas partes, las cuales pueden ser utilizadas a base en la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. El vendedor Collins & Phillips está obligado a entregar la mercancía conforme a lo pactado, que en este caso debe entregar una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno, una caja de apósitos y banditas adhesivas. Sin embargo, hubo un incumplimiento al entregar 4 máquinas de oxígeno, 7 camas útiles y una caja de productos no pactados. El contrato establecía un plazo de 3 meses, pero la entrega se realizó en junio del 2020, excediendo el tiempo de entrega. El artículo 41 del Consejo de Investigación de Medios dice que el vendedor debe garantizar que los bienes sean entregados y libres de cualquier derecho o reclamación de terceros. El comprador, Caminemos Juntos, está obligado a pagar el precio pactado, que en este caso son 2 millones de pesos acordados en el contrato. Pero si la entrega no fue conforme, el pago se puede suspender o exigir una compensación. En el artículo 60 del Consejo de Investigación de Medios dice que el comprador tiene la obligación de aceptar la entrega de los bienes y realizar la inspección. En este caso se detectó incumplimiento y defectos, lo que permite ejercer derechos de reclamación. La siguiente pregunta: las partes no señalaron legislación alguna, entonces, ¿cuál debería de aplicarse? La legislación que debe aplicarse se debe determinar en cuál es la normativa que rige la relación contractual. En este caso, la ley aplicable se determina con base en las normas de derecho internacional privado y convenciones internacionales. En el artículo 1 de la Convención de Viena de 1980, dice que se aplica automáticamente a los contratos de compraventa internacionales de mercancías cuando 1. Las partes tienen establecimientos en países distintos. 2. No han excluido expresamente su aplicación. La Convención Nacional de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías se aplica automáticamente para regular obligaciones de las partes, la entrega de la mercancía y las consecuencias del incumplimiento. La siguiente pregunta es: considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones tiene el hospital frente al contrato? Dado que la entrega de la mercancía no fue conforme a lo pactado, el hospital tiene varias opciones legales para exigir el cumplimiento del contrato, solicitar una compensación o incluso cancelarlo. Estas opciones están respaldadas por la Convención Nacional de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacionales de mercaderías, que rige la relación contractual. 1. Exigir el cumplimiento del contrato. 2. Solicitar una reducción del precio. 3. Reclamar los daños y perjuicios. Y 4. La cancelación del contrato. La siguiente pregunta es: ¿crees que procede la cancelación del contrato? La cancelación del contrato es una opción viable, pero solo procede si el cumplimiento del vendedor es lo suficientemente grave como para considerar un incumplimiento esencial, según la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. El comprador, en este caso el hospital, puede cancelar el contrato si el incumplimiento del vendedor constituye un incumplimiento esencial, según el artículo 25 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los usos de contratos y compraventa internacional de mercaderías. Un incumplimiento es esencial cuando 1. Causa un perjuicio grave al comprador, privándolo de lo que tenía derecho a esperar según el contrato. 2. El incumplidor sabía o debía haber sabido que su actuación causaría un perjuicio. Antes de optar por la cancelación, la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos
de compraventa internacional de mercaderías permite que el hospital tome otras medidas menos drásticas como solicitar el cumplimiento del contrato según el artículo 46, pedir una reducción del precio según el artículo 50 y exigir una indemnización por daños y perjuicios según el artículo 47 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. En conclusión, el contrato entre el Hospital Caminemos Juntos y el laboratorio Collins & Phillips presentaron problemas de incumplimiento en la entrega de la mercancía, lo que generó un posible incumplimiento contractual. Para evitar conflictos similares en el futuro, es fundamental incluir cláusulas claras y detalladas que regulan aspectos clave como la entrega, calidad de la mercancía, penalizaciones por incumplimiento y mecanismos de resolución de disputas. Las cláusulas recomendadas serían: 1. La cláusula de especificaciones de mercancías. El objetivo es asegurar que los productos entregados sean exactamente los pactados. El contenido de esta cláusula sería descripción detallada de la mercancía como cantidad, calidad, características técnicas y embalaje. Certificaciones o normas que deben cumplir los productos. Consecuencias en caso de entrega de productos distintos o defectuosos. 2. Cláusula de plazos de entrega y penalizaciones por retraso. El objetivo es garantizar el cumplimiento del plazo de entrega. El contenido de estas cláusulas serían fecha límite de entrega, penalizaciones económicas en caso de retraso y derecho del comprador a cancelar el contrato si el retraso supera cierto tiempo. 3. Cláusulas de inspección y aceptación de las mercancías. El objetivo es definir el procedimiento para revisar los bienes recibidos. El contenido de estas cláusulas es plazo para inspeccionar la mercancía tras la entrega, derecho del comprador a rechazar productos defectuosos o incorrectos y plazo para que el vendedor reemplace o repare los bienes. 4. Cláusulas de responsabilidad y garantías. El objetivo es asegurar que el vendedor se haga responsable de defectos o fallas en productos. El contenido sería periodo de garantía sobre los bienes entregados, obligación del vendedor de reemplazar o reparar bienes defectuosos sin costo adicional, cobertura del costo en caso de fallos que afecten la operatividad del hospital. 5. Cláusulas de resolución de disputas. El objetivo es establecer un mecanismo claro para resolver conflictos sin necesidad de litigios costosos. El contenido sería un acuerdo para resolver disputas mediante negociaciones o mediación antes de acudir a tribunales. Especificaciones de la jurisdicción aplicable en caso de litigio y posibilidad de recurrir a arbitraje internacional, por ejemplo, bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional. Este fue mi trabajo sobre el reto 5, llamado Aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales. Muchas gracias y espero les haya interesado mi trabajo.